días, hermanos. Es un gozo poder estar presente este día, saludarlos a la distancia, ya que para mí fue un honor haber pertenecido a este voluntariado tan hermoso. Y quiero compartir una palabra que se encuentra en Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor, por poder encontrarnos delante de tu presencia, todos reunidos, Señor. Gracias porque tú a través de la tecnología has permitido que podamos vernos, Señor, ya que en este tiempo de cuarentena, Padre, no podemos reunirnos, pero sí podemos vernos, Señor, y saber uno del otro a través de lo que tú nos has dado, Señor. Agradecerte por los cuidados que has tenido, Padre, con cada uno de nosotros, tus hijos, Señor, porque como dice tu palabra, somos linaje escogido, somos una nación santa, Señor, que tú nos compraste a precio de sangre. Gracias, papito, gracias por ese amor tan grande que has tenido con nosotros, por tus cuidados, por la provisión, Señor, porque sé que a ninguno de tus hijos le ha faltado, Señor. Gracias porque nos has guardado de esta epidemia tan grande, Señor, que nos acecha. Y hay muchos que sí se han enfermado, pero tú les has guardado también allí, Señor, ya sea en el hospital o en sus hogares, Señor. Gracias, gracias te damos por este tiempo. Gracias por ver tu misericordia cada mañana, Señor. Gracias porque tenemos un Dios maravilloso, un Dios todopoderoso que un día dio su vida por nosotros, Señor, y nos ama de una forma que no podemos comprender. Te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí. Por mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Estoy aquí, y cuando lejos me encontraba te sentí, sentía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Estoy aquí. Hermanos, los saludo en el amor del Señor y espero que se encuentren bien junto a toda su familia. Hermanos, les saludo a todos en el amor del Señor y les voy a leer la palabra de Dios que está en el Salmo 91,
Vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerza, el Dios en quien confiamos. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte, ni en las sombras de la noche, ni a plena luz del día nos caerá desgracia alguna. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos. Tal vez a nuestra derecha veamos caer 10.000 más. Pero a nosotros nada nos pasará. Con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido. El Dios Altísimo es nuestro refugio y protección. Por eso ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. Amén. Sobre el león y el aspi pisará, hollará al cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, y yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. La verdad es que la confianza nuestra debe estar siempre puesta en el Señor, porque Él es el que nos cuida, nos protege, nos bendice, y su fidelidad es para siempre. Prueba de ello es que cada uno de nosotros nada nos ha faltado, porque el Señor en su fidelidad siempre ha estado presente. Les bendigo, les abrazo a la distancia y esperando que pronto podamos vernos cara a cara y poder darnos ese abrazo fraterno que restaura huesos. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Le doy bendiciones a todas nuestras hermanas de la agrupación y que el Señor las bendiga a cada una de ellas y a su familia. Que Dios los bendiga a todos. Hola queridos hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Básicamente este video está grabado para informarles a ustedes acerca de nuestro voluntariado. Nuestro voluntariado se llama Rosa del Sarón y trabaja en hospitales, pero nuestro grupo se ha dedicado a la visita personal en los hogares de los hermanos y las personas que hemos conocido en el tiempo. Actualmente nuestro voluntariado se compone de 9 hermanas, que 6 participan en la iglesia de Coronel. Y básicamente lo que hacemos es la visita, como les mencioné, pero tenemos visita también a hogares de niños, hogares de ancianos. Durante todo el año, al menos, estamos visitando 10 familias en el hogar. Y fines de año siempre realizamos fiestas de Navidad para cada una de las personas que nosotros visitamos. Dentro de las personas que vemos, la mayoría de las familias están con problemas graves como oxígeno dependencia, niños con daño cerebral. Vemos bastantes situaciones complejas. Nosotros somos un voluntariado que no tiene fines de lucro. Sin embargo, con nuestras propias ayudas económicas tratamos de llegar a las personas que visitamos. Y quisimos hacer este culto mostrando lo que nosotros hacemos, que también pertenece a lo que es el servicio a los demás. Gracias hermanos, que Dios les bendiga.
Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin manchas, entre nosotros vivió. Y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo y Él tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin manchas, entre nosotros vivió. Y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludamos con mucho cariño, con mucho respeto a todos ustedes. Antes de ir a la palabra, solo recordar la disposición de UBACH, que es que por lo menos por todo el mes de agosto no vamos a tener ni aspiramos a tener cultos presenciales. Creemos que es un tiempo de cuidarnos, de protegernos, e iremos informando qué decisiones se irán tomando, pero solo como ejemplo, mientras no vuelvan los niños a clases, que eso está todavía muy lejos, nosotros tampoco tendremos cultos presenciales, porque creemos en poder protegernos y cuidarnos, y ser parte de la solución para todo este tiempo que estamos viviendo. Así que les invitamos a seguir tomando estas instrucciones. Vamos a ir a su palabra, aprendiendo a vivir. Ese es el tema que estuvimos desarrollando el domingo y queremos seguir hablando de esto porque es importante en estos tiempos
aprender a vivir. Y creemos que es un desafío, porque ninguno de nosotros nace aprendiendo todo. Decíamos que aprender a vivir no es solo un ejercicio desde lo intelectual. Si fuera así, hubiera muchos que no podríamos cumplir con todo lo que demanda aprender en la vida. Creemos más que sea solo intelectual, creemos que es un tiempo de profunda espiritualidad, de aprender de todos. Y Pablo nos enseña en estos textos que estamos viendo que hay que aprender a vivir. Y él dice que aprende a vivir en lo poco. Y nosotros también queremos aprender a vivir en lo poco, aprender a vivir cuando a veces no alcanza para todo lo que nosotros quisiéramos. Y dijimos que la pobreza no se mide solo en términos económicos. Hay muchas otras, por ejemplo, ser pobre de sueños. Y también dijimos que era a veces difícil aprender a vivir en lo mucho, porque si nos empieza a ir tan bien, nos vamos a ir olvidando de donde nacimos. Y la verdad es que no queremos hacer aquello. Y creemos que también necesitamos cultivar una espiritualidad comunitaria profunda. ¿Por qué? Porque Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sin embargo ustedes hicieron bien en participar conmigo en mis aflicciones. Es decir, para que Pablo pueda decir que todo lo puede en Cristo, hubo una comunidad de fe que estuvo con él. Y nosotros decimos que en tiempos difíciles es muy significativo para nosotros saber que hay gente que está orando por nuestras situaciones que estamos viviendo. Un abrazo fraterno de un amigo, ser iglesia en tiempos de conflicto. A veces no vamos a llevar todas las cosas desarrolladas en cuanto a preguntas, a respuestas, pero si estamos ya es muy, muy, muy importante saber vivir. También dijimos que había que aprender a saber a vivir. ¿Qué significa eso? Que en muchas ocasiones nosotros en una situación que estamos viviendo, lo único que queremos es que cambie esa situación. Y nos esforzamos tanto en que cambie que olvidamos a lo mejor que en ese tiempo en particular algo aprenderemos. ¿Usted recuerda el tiempo del terremoto? Muchos quedamos sin electricidad, sin las cosas básicas, sin embargo, volvimos a una mesa, tal vez compartimos más con el vecino. En fin, en ese tiempo se aprendió a vivir algo. Muchas ocasiones de la vida serán para que nosotros cambiemos. Las situaciones seguirán iguales, pero hay algo en nosotros que puede cambiar. Jesús experimentó eso en el Getsemaní. La cruz no se movió ningún milímetro. Sin embargo, él cambió profundamente en su corazón. Él ingresa al huerto diciendo esto, mi alma está muy triste y angustiada. Y cuando sale, hay una palabra muy bonita que dice que se pone enfrente hacia la dirección de la cruz. Es decir, enfrenta lo que tiene que enfrentar. Y saber vivir también tiene que ver con qué momento tú y yo estamos viviendo. ¿Recuerdan Marcos capítulo 2, cuando el paralítico es ingresado por los amigos por el techo? Qué interesante es saber en qué momento están, saber que hay días en que te van a tener que cargar y hay días en que tú ayudarás a otros. Y si tú y yo tenemos la sabiduría de Dios para aprender eso, vamos a tener bendición en nuestra vida. Y hoy día quisiera seguir hablando de este texto en particular. He aprendido a estar satisfecho, dice el apóstol. Dice, he aprendido, es decir, en algún momento tal vez no sabía. ¿Y sabe qué? A estar satisfecho. De hecho, si usted mira desde el verso 1 en adelante este texto, va a encontrar que muchas veces nos llama a estar gozosos. Regocijaos, dice Valeria. Otra vez digo regocijaos. ¿Y qué dice? En cualquier situación que me encuentre. Ya sea en pobreza, en abundancia, en cada una de ellas, he aprendido a vivir. Sé estar saciado, pero también sé pasar hambre. Y después dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Sin embargo,
han hecho bien en participar conmigo en mis angustias. Quisiera decir algo más de la educación. Dijimos que había que tener un corazón enseñable, que había que tener una espiritualidad profunda para aprender de toda situación, para aprender incluso de maestros de la vida que no pasaron por la academia, pero también creo que es muy importante en la educación, en el proceso del aprendizaje, generar vínculos. Y no estoy hablando solo desde la aula, porque no tengo las competencias para eso, para la vida. Generar vínculos con las personas que le den sentido a nuestra vida, saber que contamos con un grupo. Maestros de la vida vamos a encontrar. Pensemos en personas que han marcado nuestra vida. Pensemos las enseñanzas tal vez desde niños que recibimos desde el colegio o alguno de nosotros. Cuando en la educación generamos vínculos. Es tan importante aquello. Hace algún tiempo atrás tuvimos la triste noticia de un profesor de música que generó mucho vínculo con sus alumnos. Me refiero al maestro Rabanal. Él generó vínculo. Y su vínculo fue tan fuerte que pudo hacer muchas cosas con sus alumnos. Entonces, cuando pensamos en eso, quisiera yo que miráramos siempre la educación como vínculo. Jesús a los suyos les llamó discípulos. Discípulo es alguien que sigue a otro, que tiene un vínculo. Pasó 3 años con ellos, viviendo, sufriendo, llorando, riendo, pero generando un vínculo profundo. Fíjese que Mateo 28 los llama a ser discípulos y los llama a seguirle. ¿A qué? A que ese vínculo siga unido. Quien habla tal vez no tiene todas las competencias en todas las áreas de la vida, pero sí he generado vínculos con algunos y eso nos ayuda a seguir adelante. Discípulo, el que sigue las pisadas de su maestro. Pensemos en aquellos que nos han bendecido, en aquellos en que hemos admirado, en aquellos en que hemos generado vínculos. ¿Sabe? Cuando hay una amistad profunda, puede que haya conflicto, como en esta carta, pero si hay un vínculo profundo, podrán haber diálogos reparadores para seguir adelante caminando. Necesitamos ser una comunidad que genere vínculos. Eso será una herramienta poderosa en la evangelización. ¿Recuerdan la iglesia naciente, la iglesia primitiva? ¿Qué decían de ellos? Mira qué enseñanza tienen, la tenían. Mira qué milagros hacen, el Espíritu Santo lo hacía. Pero ¿sabe? Cuando miramos el libro de Hechos, en muchas ocasiones escuchamos esto y leemos esto, mejor dicho. Mira cómo se aman. Mira qué vínculo tienen, que están dispuestos a hacer cosas por otros. Entonces yo quisiera invitarles, hermanos queridos, a pensar en las personas que amamos y hacer una realidad en nuestra vida de ser personas que generemos vínculos y empatía con todas las personas que nos rodean. Quisiera invitarles a pensar en eso. He aprendido a contentarme, dice. Y quiero hablar del proceso de este crecimiento. Es decir, cuando dice he aprendido, en algún momento él no lo sabía y lo fue aprendiendo en la vida. Esta carta es una carta en que hay varios conflictos de relaciones humanas, pero para él aprender eso, para este proceso de crecimiento, quisiera que pensáramos en algunas cosas. Por ejemplo, ¿estaremos estancados en algún área de la vida? ¿Llegamos solo con los conocimientos que tenemos, manejamos algunas cosas y no hemos querido aprender más? ¿No nos hemos dado el tiempo para avanzar en cualquier área de la vida? ¿Sabe cuál es la diferencia entre un árbol y un hongo? El hongo crece en 24 horas, rápidamente, fulminante. El árbol es mucho más lento, pero crece en todas direcciones y nunca deja de crecer.
quisiera, hermanos, que pensáramos en que necesitamos crecer, en que no nos quedemos estancados en la fe, en que podamos tomar decisiones para seguir creciendo. Incluso a veces pensar cómo vivimos la fe. Pablo, el mismo que está escribiendo esto, si le preguntaban a él antes de encontrarse con Jesús, para él, si le decían, Pablo, ¿cuál es el servicio al Dios que tú sigues? Y él diría, perseguir cristianos. Eso diría. Eso era lo que él sabía en algún momento. Y con eso, fíjense, esa era su respuesta a servir a Dios. Perseguir a los que hablaban de Cristo hasta que tiene un encuentro con Él. Y la respuesta cambia radicalmente. Hacerse parte de aquellos. Entonces, nosotros vamos a crecer y necesitamos ver, incluso recordar cómo pensábamos algunas cosas. A veces burdas, pero las pensábamos. Quien habla cuando decidió ir al bautismo, los hermanos mayores le dijeron que no tenía que jugar a la pelota. Y yo no sabía por qué no tenía que jugar, pero aceptaba no jugar. Después he crecido y en tantas áreas. Amigos, necesitamos crecer en la vida. Creemos que hay personas brillantes en cualquier área y usted puede ser una persona brillante en algún área, pero si no es constante quedará ahí. Y creemos que para el éxito o para emprender un mejor viaje en esta vida, para aprender a vivir, tenemos que ser constantes. Tenemos que seguir creciendo. Tenemos que no solo creer en lo brillante que podemos ser en un área, sino instalar constancia. Recuerdo, en el seminario yo era el que cerraba y abría las puertas. A ellos le llamaban monitores. Entonces yo era el monitor de los hombres y a las 12 de la noche tenía que cerrar las puertas y a las 7 de la mañana tenía que abrir. Esa era mi pega. En muchas ocasiones, cuando iba a cerrar a las 12, pasaba por la oficina del pastor Pereira y a las 12 de la noche él estaba escribiendo, leyendo en su escritorio. Yo le veía solo la cabeza por atrás. Me iba a acostar, me levantaba a las 7 a abrir y pasaba y ya estaba de nuevo otra vez ahí. Un pastor que nos bendijo de muchas formas. Sin embargo, él no solo fue brillante, sino fue constante. De hecho, él lo decía en una de sus pláticas, que cuando él llegó al seminario había otro compañero de pieza que le decía guaso ignorante. Y a él le daba rabia, decía. ¿Y sabe qué me daba rabia? Que era verdad lo que decía. Pero él fue constante. Tú y yo, en el proceso de la vida, ¿hemos sido constantes? Amigos, creemos que el crecimiento no es automático. A veces tú y yo creemos que servir a Dios significa ir a la iglesia. ¿Ha escuchado esto? Llevo 20 años sirviendo a Dios. ¿Y se remite a qué? Al culto, al servicio, a ir a estar un tiempo adorando juntos al Señor. Eso es más que el servir a Dios, es más que eso, ¿no? Yo quisiera invitarles a pensar que esto no es automático, usted y yo tenemos que poner decisiones en lo que vamos a hacer. Llamarnos a decidir por hacer algo. En algún momento en Hebreos se le dice, en Hebreos 5, 12, se dice esto: ustedes son como niños, debieran estar en otra etapa, pero todavía están ahí. ¿Por qué? Porque a veces en todas las áreas de la vida queremos crecer, pero en el área de la fe, como que vamos a crecer por los años nomás. Entonces, el crecimiento no es automático. Necesitamos nosotros decidir crecer. Otros tienen la idea de que el crecimiento y en el proceso del crecimiento tiene que ver solo con conocimiento bíblico. Mientras más conozco la Biblia, más crezco. Amigos, el Señor dijo que el que escucha y hace es un hombre sabio.
Entonces quisiera invitarles a practicar nuestra fe, a vivir nuestra fe. Hace tiempo atrás estábamos en una reunión y uno de los que estaba hablando dijo lo siguiente, que en este tiempo que estamos viviendo de COVID, habían decidido con su familia que no era un tiempo para ahorrar, era un tiempo para bendecir. Cuando yo escuché eso, algo pasó en mi corazón y tiene que ver con esto, tiene que ver con cómo tú y yo decidimos seguir adelante. Y Pablo nos enseña un poco aquello. Y fíjense que en el verso 8 de estos mismos capítulos que estamos viendo, el 4, él dice esto: hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Cuando nosotros decimos que en este proceso de aprender a contentarnos con lo que nos toca vivir, decimos que no es fácil, pero a lo mejor algo que nos puede ayudar mucho es pensar en lo bueno, pensar en lo que es digno de imitar. Nosotros a veces somos al revés, ¿no? De las personas, lo bueno lo damos por asumido, pero lo malo no lo olvidamos muy fácilmente. Entonces yo quisiera que todos nosotros en esta idea de aprendiendo a contentarnos, aprendiendo a vivir con gozo, aprendamos a poner nuestra mirada donde tenga que ser. Es verdad, no es fácil. A veces abrazamos el pesimismo, a veces solo pensamos en lo negativo, a veces nos decepcionamos incluso de nosotros mismos. Y cuando ya miramos con el lente de lo negativo, pareciera ser que a veces es insostenible estar en ciertos lugares. Entonces, si vamos a aprender a pensar o a repensar esto, podríamos decir que necesitamos arrepentirnos en el sentido bíblico de lo que significa esto, a pensar de otra forma, porque el arrepentimiento tiene que ver con aquello, cómo pensamos la vida, cómo pensamos el futuro. Y fíjense que Pablo pone su mirada en lo mejor. Y si necesitamos aprender algo, queridos amigos, es poner nuestra mirada en lo mejor. Su palabra dice que Él tiene sueños de bien y no de mal para nosotros. Entonces quisiera invitarles a mirar nuestras relaciones y a mirar lo mejor de ellas. Quisiera invitarles a creer que en el proceso del aprendizaje necesitamos generar vínculos para seguir adelante, no solo por el hecho de que se logre una mejor enseñanza, sino porque es sano para nosotros vivir y sentirnos amados en algún espacio de donde tú y yo nos desarrollamos. Quisiera invitarles a pensar en aquello. Quisiera invitarles a aprender a pensar. Ya lo dijimos, ¿cómo? En forma positiva. Pensemos esto, ¿cómo nos piensa Dios? Y Dios, de nosotros, dice que nos ha amado con amor eterno. ¿Recuerdan que lo que hizo Jesús en algún momento con sus discípulos? Cuando hace el lavado de pies, dice: a todos los que me diste los amé y los amé hasta el fin. Amigos, Dios nos piensa de una forma distinta incluso de como nosotros nos pensamos. Mientras nosotros vemos un fracaso, Él ve que es solo una etapa más para aprender algo más de Él y aprender algo más a conocernos nosotros. ¿Recuerdan a Moisés? Todos veían un asesino, una persona que recibió mucha instrucción y que no pudo llegar a ser un buen proyecto social. Sin embargo, Dios miró un libertador. Entonces, a veces cuando nos miramos como fracasados, Dios nos mira de otra forma. Y yo quisiera que todos nosotros aprendiéramos a pensarnos como nos piensa nuestro Señor. Lo segundo, para aprender
a repensarnos es: no nos enfoquemos solo en lo malo. No nos enfoquemos solo en lo malo. Hace un tiempo atrás yo les había contado un poco esto. Bueno, mi niñez no fue la mejor. Y curiosamente tengo que hacer ese ejercicio porque a pesar de que no fue la mejor, hubieron momentos muy hermosos. Y recuerdo que estaba conversando con Cristóbal, mi hijo, y él me preguntó cuántos juguetes tuve. Y yo le respondí que tuve solo un camión con rodamientos de rueda y de madera. Y con nuestros amigos fuimos a una subida en Coronel, nos lanzamos desde arriba hacia abajo y cuando llegamos abajo el choque frontal fue tremendo, que mi único juguete, que fue un camión grande, hasta ahí llegó su existencia. Después me preguntó cuántas pelotas tuve y recordé que tuve una de plástico, livianita. Salimos a jugar con los mismos que nos subimos al camión. A la primera trinca que le pegamos a esa pelota, esa pelota reventó y le conté eso a mi hijo y después me preguntó cuántos calcetines tuviste, papá. Y él se respondió solo, me dijo, no me digas nada, tuviste uno solo y era con papas. ¿Por qué a veces recordamos solo lo malo? ¿Por qué a veces en nuestras propias historias no logramos mirar un poco más allá? Yo quisiera que nosotros tuviéramos una memoria selectiva de los momentos buenos que pasamos. Y quisiera invitarles a desafiarnos a aprender a pensar. Y si hubieron tiempos difíciles, bueno, algo aprendimos. Usted y yo somos lo que somos hoy día precisamente por todos esos momentos y no solo por algún instante de la vida. Amigos, pongamos nuestra mirada en lo eterno. A veces, incluso en este tiempo de pandemia, podemos pensar que porque no nos está yendo tan bien en la vida, podemos evaluar el amor de Dios porque cómo nos va en la vida. Y yo quisiera que pusiéramos toda nuestra mirada en lo eterno. ¿En qué sentido? En que el amor de Dios supera todo. ¿En qué sentido? En que Dios me dice y nos dice que nos ama por el sacrificio de Cristo en la cruz, por su amor por cada uno de nosotros. Entonces, cuando miramos el futuro, no miremos solo con nuestras fuerzas, sino que es Dios que está con nosotros. Los que tenemos hijos y tenemos miedo del futuro, bueno, más que nuestros esos hijos, son del Señor. Y Él tendrá cuidado de ellos. No abracemos la desesperanza, abracemos la esperanza de un Dios que tiene todo bajo control. Cuando empezamos a mirar desde lo eterno, nuestros problemas que los veíamos tan grandes pueden hacerse más pequeños, porque hay un Dios que está con nosotros. De hecho, Él nos llama ovejas. Él es el pastor. Él es el que nos cuida. Cuando ponemos nuestra mirada en lo eterno, podemos experimentar paz. Podemos aprender incluso a hacer lo que hizo Pablo. Mire, si mira usted el verso 8 y después mira los versos siguientes, va a ver que Pablo empieza a orar de una forma distinta. Porque él instala su mirada en Dios. Y hasta su oración es distinta. Quisiera que pudiéramos ver algunas cosas. Miren lo que dice él. ¿Por qué orar? Dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre. Otras versiones dicen, por esta razón doblo mis rodillas. ¿Por qué? Para que comprendan junto a todos los santos cuán ancho, alto, largo, profundo es el amor de Cristo. Esa es la oración que hace Él. Mientras tú y yo a veces en las oraciones solo son un pliego de peticiones, la oración que hace Pablo es esta. Yo oro para que nosotros comprendamos cómo nos ama Dios. Fíjense cómo es. Cuando uno pone su mirada en lo eterno, cuando uno instala a Dios en su corazón,
Empieza a mirar lo mejor de la vida y no lo peor. Empieza a ver que toda oportunidad es una oportunidad para traer más gloria al nombre del Señor. Y hermanos queridos, no intentemos solo con nuestras fuerzas cambiar nuestras situaciones hoy día. Porque si nosotros aprendemos a vivir estas situaciones en particular, que a usted y a mí nos toca vivir, traeremos más gloria a su nombre. Y sabe, seremos testigos de que vivimos de una forma distinta. Y el vivir la vida de una forma distinta va a ser un acto de evangelización profundo. ¿Cómo orar? ¿Cómo oramos? Fíjense, tremenda oración. Mire, sabiendo Jesús que el Padre había dado todas las cosas en las manos de Jesús. Ese es Juan capítulo 13, lavamiento de los lavamiento de pie. Jesús se da cuenta que el Padre instala todo el poder en sus manos. ¿Y qué hace con sus manos? En ese momento sirve. En ese momento, desesperado, busca algo para lavar los pies de sus discípulos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando instalamos nuestra mirada en lo eterno, no nos volvemos tan individualistas y empezamos a buscar el bien común, empezamos a aprender, empezamos a alegrarnos de las situaciones que a lo mejor no nos tenían tan felices. Podemos recibir el gozo, podemos empezar de nuevo, queridos amigos. Un fin último de estas enseñanzas es que usted y yo aprendamos a vivir. Y en ese aprender a vivir, llevemos más gloria al nombre de nuestro Señor. Que dejemos de luchar por cambiar con nuestras fuerzas las circunstancias de vida y pidamos a nuestro Señor que Él nos guíe. Pon tu mirada en lo eterno, aprendamos a vivir con gozo. Es la situación que hoy vivimos, entreguémosela al Padre. De hecho, si usted mira Pablo en este mismo Efesios 4, la oración que tiene es para que la gente tenga paz. Una paz que solo nuestro Señor puede darnos. Y así aprenderemos a vivir. Y así traeremos más gloria a su nombre. Y así usted y yo no nos quedaremos estancados, seguiremos avanzando. Y así seremos discípulos y discípulas de nuestro Señor. Amigos y hermanos, podemos decir todos juntos que estamos aprendiendo a vivir y que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para seguir adelante. Que el Señor les bendiga, que su gracia nos acompañe y sigamos todos juntos pensando esto. Señor, ayúdanos a aprender a vivir. Señor, ayúdanos a que esta situación, por difícil que sea, tengo todas las fuerzas puestas y la decisión en poder cambiarla, pero solo con mi esfuerzo. Necesito del tuyo. Y si al Señor le place, que en esta situación no cambie como nosotros queremos, que tengamos las agallas suficientes para tener la oración de Jesús que dijo, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Cuando las situaciones no cambian, Dios cambiará nuestro corazón. Amigos, que el Señor les bendiga y que su gracia nos acompañe. Oremos solo unos segundos para pedir que el Señor siga guiando nuestra vida. Señor, nosotros nos creemos tus discípulos y queremos aprender de ti. Ayúdanos a generar vínculo contigo, a tener un corazón enseñable. Ayúdanos, Señor, en medio de los conflictos que podamos tener, poner nuestra mirada en lo bueno, en lo que es digno, Señor, de imitar. Ayúdanos a no filtrar solo lo negativo, porque todos los seres humanos tenemos áreas con oscuridad. Pero hoy día queremos pedirte que nos enseñes a mirar como tú miras. Y seguramente aprenderemos a vivir la vida como tú la vives. Ayúdanos, Señor, a tener una oración que tenga que ver
con comprenderte a ti, con comprender tu amor hacia nosotros y recibir de tu paz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz.
glorifica.